llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
Buenos días, iglesia, que Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a esta nuestra reunión dominical. Quiero invitarles, por favor, a que busquen en sus Biblias en el Salmo 42 y vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y noche, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracia, hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Así que, iglesia, yo les invito, no nos vamos a inquietar, no nos vamos a angustiar, vamos a alabar a Dios, vamos a adorarle, porque en Él está puesta nuestra confianza. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que estamos viviendo. No es un tiempo fácil, pero, Señor, estamos en tus manos y creemos que tú nos ayudas, que tú eres nuestra fuerza, que tú nos estás sosteniendo, que tú nos estás acompañando a cada uno en su hogar, a cada uno con su familia. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque llegará ese momento en que podamos volver a congregarnos como un solo cuerpo, mientras, Señor, estamos aquí unidos en espíritu para alabarte, para adorarte. Gracias, Señor. Podemos venir y presentarnos delante de ti porque tú nos has perdonado, porque tú nos has salvado. Gracias, Señor, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y venimos delante de ti, Señor, como dice el Salmo. No nos vamos a inquietar, no nos vamos a angustiar, vamos a alabarte, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, iglesia, le invito, vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor. Amén.
Gracias, Señor. Te alabamos porque, Señor, tú estás obrando. Tú estás aquí, Señor. Tú estás, Señor, en cada hogar. Tú estás, Señor, donde tu nombre es invocado. Gracias, Señor, porque tú estás ministrando. Tú estás sanando. Tú estás trayendo restauración. Tú estás trayendo ánimo, Señor. Fortaleza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y dale gracias, iglesia. Alábale allí donde estás. Adórale, adórale. Abre tu corazón a Él. Aquí estás. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás. Obrando en ti. Te adoraré. Te adoraré.
estamos, Señor, en tu presencia. Y es un privilegio, es un regalo que tú nos das. Venir delante de ti, adorar tu majestad, adorar tu santidad, Señor. Gracias. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adorará. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoramos a ti, Señor. Te adoramos a ti, Señor. En esta mañana reconocemos tu majestad, tu santidad. Te adoramos solamente a ti, Señor. No nos rendiremos, Señor, ante el mundo. No nos rendiremos ante el temor. No nos rendiremos ante la incertidumbre. Nos rendiremos ante ti, Señor, ante tu autoridad, Señor Jesucristo.
Gracias, Padre eterno, porque tú nos das seguridad en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia, y listos nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. A comienzos de junio, en el Guamo, Tolima, un compañero de trabajo de mi hermano sufrió un accidente. Él iba en una cicla y lo atropelló una moto. El accidente fue tan grave que los médicos a la esposa de don Manuel Antonio, doña Nayibe, no le daban esperanzas de vida. Allí le prestaron en el Guamo los primeros auxilios y lo trasladaron a Ibagué. El diagnóstico que daban los médicos en Ibagué era igual, no había esperanzas de vida. Doña Nayibe se comunica con mi hermano, le cuenta lo del accidente y le solicita apoyo en oración. Mi hermano, como sabe que en la iglesia Dios es mi vida, tenemos un grupo de oración, se comunica con nosotros y nos solicita este apoyo. En la iglesia Dios es mi vida empezamos a orar desde el 12 de junio. Todos los días y los viernes de vigilia. Transcurridas 2 semanas del accidente, se comunica doña Nayibe con nosotros y nos cuenta que don Manuel Antonio había empezado a mover su mano. A partir de ese momento, la recuperación para la honra y la gloria del Señor ha sido paulatinamente. A don Antonio lo han sometido a 2 cirugías. En este momento, él ya se encuentra en su casa al lado de su esposa y de sus hijos. Después de que los médicos no daban esperanzas de vida, don Manuel Antonio ha tenido una nueva oportunidad. Su familia está muy agradecida con el Señor y con la iglesia por este testimonio de vida, por su apoyo. Y están en espera de una nueva cirugía que le tienen que realizar a él en el pie. Estamos muy agradecidos con la iglesia Dios es mi vida, con el Señor Jesucristo por su amor y su fidelidad, y por cada persona que en este tiempo ha elevado una oración por la recuperación de don Manuel Antonio. Muchas gracias. Iglesia, muy buenos días. Qué rico poder estar nuevamente con todos ustedes hoy para celebrar el Día del Señor. Bueno, quiero decirles que necesitamos que nos sigan apoyando. Queremos abrir pronto la iglesia infantil y en este momento estamos trabajando duramente porque esta circunstancia de la virtualidad no es fácil, no es sencillo. Tenemos que acostumbrarnos y tenemos que aprender a hacerla bien. De manera que hemos estado trabajando duro para abrir la iglesia infantil porque nuestros niños necesitan escuchar la palabra, necesitan seguir siendo instruidos y creciendo en la palabra de Dios. De manera que contamos con sus oraciones. Por favor, clame, pídale a Dios que nos permita pronto tener también servicio de iglesia infantil, que lo vamos a hacer también virtual, lo vamos a hacer seguramente antes del servicio de los adultos, pero tenemos que empezarlo lo más pronto posible, para que nuestros hijos tengan también la instrucción. La palabra del Señor sigue diciendo, instruye al niño en el camino correcto, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. De manera que contamos con ustedes, con las oraciones de ustedes. De igual manera, para que los templos se abran pronto, para que logremos que se abran los templos y podamos reunirnos nuevamente físicamente. Estamos reunidos cada uno desde casa, estamos en el mismo propósito, estamos unidos con Cristo, pero es importante que nos podamos reunir nuevamente en el templo. Esto es fundamental. También quiero darles gracias a los que estuvieron participando en la vigilia del viernes pasado. Fue hermoso, fue un tiempo de verdad para la gloria de Dios. Cerca de 15,000 personas de 300 iglesias, un poco más tal vez, nos unimos de todo Bogotá para vigilar, para orar, para clamar, para pedirle a Dios que su mano poderosa se extienda y que sane esta ciudad. De esa vigilia y del éxito de la vigilia sale la idea de hacer una a nivel nacional. Va a ser una convocatoria también extraordinaria. De manera que los invito a que sigamos apoyando. Como iglesia tenemos que permanecer en ese propósito, unidos clamando, y veremos la gloria de Dios y veremos cómo Dios obra, no solamente esta vez en nuestra ciudad, sino también en nuestro país. Iglesia, gracias por acompañarnos y gracias por apoyar este propósito que es de todos nosotros, del pueblo de Dios. Bueno,
Acabamos de ver el testimonio, un testimonio hermoso de sanidades a través de la oración. Y esto es fundamental. Todas las semanas queremos transmitir un testimonio de la obra de Dios, del poder de Dios, de lo que Dios sigue haciendo, porque Dios no está en cuarentena, Dios no está en pandemia. La mano, el poder, el nombre de Jesús, la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. De manera que seguimos viendo los milagros y vemos la obra de Dios en nuestra vida. Si tiene algún testimonio, por favor, déjennoslo saber. Cuéntenos cuál es el testimonio, llámenos, comuníquese con nosotros. Al final aparecen las redes sociales para que usted nos mande el mensaje y nosotros lo contactamos y pasamos el testimonio. Es importante. Los testimonios edifican, los testimonios alegran, los testimonios estimulan a que otras personas también sigan buscando el poder y el propósito de Dios. Entonces los animo, por favor, a que nos cuenten, a que nos digan su testimonio y lo vamos pasando uno por semana para que podamos tener esas buenas noticias, esas buenas nuevas que Dios sigue trayendo para nosotros. Bueno, por otra parte vamos entonces a la palabra del Señor. Hoy el tema tiene que ver con lo que venimos hablando, la cultura del reino de los cielos. Pero como nombre le he colocado Real Sacerdocio, Nación Santa, porque esto es lo que Dios ha hecho de nosotros. No solamente nos ha establecido y nos ha levantado como Real Sacerdocio, sino que nos ha hecho a nosotros, a todos nosotros, una nación santa. Acompáñeme, por favor, a la primera carta de Pedro, al capítulo 2. Vamos a leer del verso 9 al verso 12 y oramos para que el Señor nos dirija en su palabra. Dice Primera de Pedro 2, 9, 12. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran un pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Vamos a orar. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este momento, porque podemos reunirnos hoy para escuchar tu palabra, porque podemos venir a celebrar el día del Señor, porque disponemos nuestra mente y nuestro corazón para que estés con nosotros. Por eso invocamos tu nombre y tu presencia. Por eso te pedimos perdón por todo lo que haya pasado en nuestro corazón, en nuestra vida, por todo lo que con lo que te hayamos ofendido, por todo lo que hayamos hecho o dejado de hacer, por todo lo que hayamos pensado, hablado, Señor, por todo aquello que nos separa de ti. Gracias por perdonarnos y limpiarnos. Y gracias, Señor, porque hoy tu palabra va a traer, Señor, vida abundante a nosotros. Tu palabra no vuelve vacía, es tu promesa. Tu palabra produce fruto y fruto que perdura y fruto de vida abundante. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Esta porción maravillosa de la Escritura nos dice cosas que realmente a mí me parecen importantísimas dentro del desarrollo que nosotros debemos tener como creyentes, dentro de lo que estamos trabajando, dentro de la cultura del reino. No solamente nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, que nos ha determinado, que nos ha llamado a ser sacerdotes y ser ministros de su palabra, a llevar su palabra, sino que también nos determina o nos llama nación santa. Y esto es fundamental, esto es importantísimo, que nosotros entendamos que somos una nación apartada, un pueblo apartado para Dios. De manera que, desde este punto de vista, quiero remarcar lo que sería una nación, para que podamos ir entendiendo o comprendiendo mucho más por qué llevamos este tiempo diciendo que esto es una guerra cultural, que lo que tenemos que hacer nosotros es establecer la cultura del reino de los cielos, y este concepto de nación nos aclara mucho más el porqué de la necesidad de hacer esa transformación cultural y qué es lo que espera Dios de nosotros desde ese punto de vista. ¿Qué sería una nación o cuál sería el concepto de nación?
Es una comunidad humana definida por una lengua, por unas raíces, por una historia, por unas tradiciones, por una cultura, por una geografía. Es una raza, un carácter, un espíritu, específicos y diferenciados. Y con esto de específico y diferenciado quiere decir que nos ha determinado muy claramente quiénes somos, pero que también somos diferentes a. Por eso dice que somos nación santa, porque somos apartados para Dios. Y entendemos que somos una comunidad que tiene raíces, que tiene tradiciones, que tiene cultura propia. Y esto es importante y esto es fundamental para podernos desenvolver bien dentro de nuestro territorio, dentro de nuestra nacionalidad, dentro de nuestro reino, que es el reino de los cielos. Por supuesto que cristianismo no es una cultura, no estamos hablando que el cristianismo sea una cultura, es mucho más que una cultura. El cristianismo es de fe, es esa relación íntima, poderosa, unida con Dios, pero dentro del reino de los cielos, que esto es otra cosa, tenemos una cultura por la cual nos movemos, por la cual creemos, una historia, unas raíces, y todo eso hace parte de la cultura. Entonces, en la medida en que nosotros nos manejemos bien dentro de la cultura del reino, en esa misma medida vamos a obtener los grandes beneficios de ser ya no ciudadanos del mundo. Como bien lo dice el apóstol Pablo, ustedes ya no son ciudadanos del mundo, sino ahora son ciudadanos del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos la cultura es diferente a la cultura de los ciudadanos del mundo. Eso es lo que yo quiero que podamos entender y ese es el concepto que quiero que nosotros empezamos o sigamos trabajando mejor y sigamos profundizando. Como nación, ¿qué tenemos? Lo que todas las naciones tienen, un estilo de gobierno. Ahora, dentro de los estilos de gobierno o los sistemas de gobierno en el mundo a nivel natural, existe por ejemplo la democracia, que es el gobierno por el pueblo, existe la monarquía, que es el gobierno por un rey natural, un rey humano, existe el socialismo, que es la economía socialista que se apoya en la propiedad estatal, todo le pertenece según ellos al pueblo, es una propiedad que le pertenece al pueblo pero está en manos del Estado. A la postre, en mi concepto muy personal, no le pertenece a nadie, a la final le pertenece al Estado. Y vemos ejemplos muy claros en la sociedad moderna de países muy cercanos, muy queridos, que están sufriendo grandemente por ese tipo de gobierno. Está también un gobierno dictatorial que es peor aún todavía. Y está el gobierno del reino de los cielos. ¿Cuál es el tipo de gobierno en el reino de los cielos? Es un gobierno teocrático. O sea, que Dios es el soberano de todas las cosas. Y en la medida en que nosotros entendamos que nuestro gobierno es teocrático, que si bien nos tenemos que mover dentro de nuestra sociedad y entender que estamos en un país, que somos colombianos en el caso de nosotros y que nos tenemos que sujetar a las leyes de este país, y que tenemos un gobierno y un presidente al que tenemos que obedecer, es necesario que espiritualmente entendamos que el que gobierna nuestro corazón, que el que gobierna nuestra vida espiritual y el que gobierna nuestra vida también aquí en la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Es un gobierno teocrático. Dios es el soberano de todas las cosas. Así lo determina su palabra. Dice en Daniel capítulo 4 verso 17, los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos. Dios es el soberano. Esto es una teocracia. Él es el soberano. Y desde este punto de vista tenemos que caminar nosotros entendiendo, comprendiendo claramente, aceptando que nosotros estamos bajo el gobierno de Dios en nuestra vida, un gobierno absoluto. Él es el soberano de nuestra vida, Él determina, Él manda y nosotros obedecemos. Expresado así, a muchas personas le puede parecer duro, pero por supuesto que para muchas personas tiene que ser duro, porque estamos acostumbrados a los gobiernos según el sistema del mundo. En este caso de Colombia y la mayoría de los países, gracias a Dios, a la democracia, en el cual nosotros tenemos voz y voto en las cosas. Con Dios no es de esta manera.
Ahora, Dios no es un tirano, quiero dejarlo bien claro, pero Dios es soberano sobre nuestra vida. Con Dios no se trata de voz y voto. ¿Dios escucha nuestra palabra? Claro que sí. ¿Dios escucha nuestras oraciones? Claro que sí. ¿Dios tiene en cuenta nuestras necesidades? Claro que sí. ¿Dios tiene en cuenta nuestros deseos y nuestros anhelos? Pero por supuesto que sí. Y el propósito de Dios es bendecirnos y darnos el deseo de nuestro corazón. Por eso dice el Salmo 34, si no me equivoco, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios no es un tirano, pero es un soberano. Y tenemos que entender esa relación con nuestro soberano. Él es soberano sobre nuestra vida. Y en la medida, repito, que nosotros podamos avanzar en este entender que Él es el soberano de nuestra vida, podemos manejarnos mejor dentro del reino de los cielos. Porque ya no vamos a estar peleando entonces por las decisiones que Dios toma sobre nuestra vida. O ya no vamos a querer imponer nuestra voluntad. No vamos a querer, repito, imponer nuestra voluntad, sino que vamos a llegar a Dios con oración, con clamor, con ruego, como Él mismo en su palabra lo dice. Y Dios, al ver el deleite de nosotros en su presencia, nos concede las peticiones de su corazón. Respecto a la teocracia, respecto a la soberanía de Dios, es importante entender varias cosas. 1. Los caminos de Dios son superiores a los nuestros. 2. Los planes de Dios siempre son de bendición y no de calamidad. De manera que yo tengo que entender que la voluntad de Dios siempre será mejor que la mía, pero también la voluntad de Dios siempre será superior a la mía en cuanto a la bendición. Él quiere bendición y no quiere nunca calamidad para mí. Entonces yo acepto la soberanía de Dios. Esto es parte de la ciudadanía que nosotros tenemos. Entender y aceptar que Dios es soberano y que son sus propósitos por encima de los míos que se deben cumplir. Ahora, como nación también tenemos una constitución política. A nivel nacional, a nivel terrenal, perdón. En Colombia tenemos una constitución política que nos da derechos, pero que también nos da obligaciones. Tenemos derechos y deberes. Y que debemos velar porque se nos protejan nuestros derechos, pero también debemos tener cuidado de cumplir nuestros deberes. Desde el punto de vista espiritual, como somos nación, también tenemos una constitución política que se llama la palabra de Dios. La Biblia es nuestra constitución política. Nos da derechos, muchísimos derechos. Nos da privilegios, muchísimos privilegios. Somos llamados hijos de Dios cuando la cumplimos, cuando la acatamos. Pero también nos da deberes, tal cual una constitución política. Nos da deberes y tenemos que entender que nosotros no solamente tenemos derechos, sino que también como hijos de Dios tenemos deberes claros, que están ¿dónde? En la palabra de Dios. Por eso es importante, por eso es fundamental que nosotros la conozcamos y que la estemos leyendo todos los días, para que cada vez conozcamos más y más y más, no solo a nuestro Dios y nuestro Señor, sino lo que Él quiere y espera de nosotros a través de su palabra. ¿Qué más tenemos? Tenemos un territorio. Déjeme leerle, por favor, Filipenses capítulo 3, verso 20, que dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Por qué quiero remarcar dentro de lo que es cultura que tenemos un territorio, una ciudadanía que es en el cielo? Porque claramente ya nosotros no pertenecemos a la ciudadanía terrenal. Dice en Juan 15, 19, para contraponer los dos sentidos de lo que Dios quiere decirnos, dice, si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Es absolutamente claro, nosotros ya no somos del mundo, estamos en este mundo para llevar la voluntad y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, pero no somos del mundo, nuestra ciudadanía es del cielo. Luego nuestra cultura, nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras raíces son celestiales, ya no son terrenales. Ya no podemos seguirnos comportando según el criterio del mundo. No lo podemos hacer.
porque tenemos que ser diferentes a ellos. Al fin y al cabo, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Y entonces vamos a ver algunos elementos culturales que nos diferencian y vamos a compararlos con lo que en el mundo hoy se hace tradicionalmente. Vamos a empezar a ver algunos que son importantes para que nosotros empecemos a adecuar correctamente nuestra vida en el reino de los cielos. Vuelvo y le digo, no es solamente soy salvo, gloria a Dios, y claro que lo somos. Es también cómo nos desenvolvemos en el reino de los cielos. Y eso tiene que ver con la cultura, con nuestra conducta, con nuestras costumbres, con nuestros hábitos, con lo que Dios quiere y espera que nosotros reflejemos. Porque con nuestra vida lo estamos reflejando. Es más, lo tenemos que reflejar, mejor dicho. Entonces, miremos, por ejemplo, el trabajo. ¿Cómo es el trabajo según el mundo y cómo es el concepto del trabajo en la cultura del reino de los cielos? ¿Cómo sería el concepto de trabajo en el reino de Dios? Para el mundo, el trabajo es trabaje de domingo a domingo. Cultura 7/24. Vamos a mirar en el reino de Dios qué es lo que dice el Señor respecto al trabajo. En Éxodo capítulo 20, verso 8 al verso 10. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Fíjese que ahí ya hay una gran diferencia. Acuérdate del sábado para consagrarlo, para hacerlo sagrado, para hacerlo santo. Y ahí ya no cabe con la filosofía del mundo. Porque en la filosofía del mundo ningún día es sagrado, ningún día está dedicado a Dios. Todos están dedicados al trabajo, a hacer y hacer. Y Dios dice, no, en mi reino, la cultura de mi reino, la manera en que las personas que son de mi reino deben vivir es diferente. Aquí trabajamos 6 días y descansamos 1 para honrar a Dios, para dedicárselo a Dios. Ahora, esto es, desde el punto de vista humano, es muy sensible. Porque estamos muy acostumbrados a decir, no, es que yo tengo que estar trabajando y si no trabajo no como, y es una realidad, y mire pastor, se me han bajado los ingresos, o yo no le puedo decir a mi jefe, no, yo no trabajo ese día porque ese día es para Dios y entonces me echan. Eso yo lo entiendo. Pero también tengo que decirle que la palabra de Dios es absolutamente clara en esto, y que si usted se alinea con el propósito de Dios, Dios lo va a respaldar, porque Dios respalda su palabra. He conocido personas en los dos sentidos, algunos que se acogen a la enseñanza y que la palabra de Dios dice, mira, trabajarás 6 días y descansarás 1, y se mantienen en el propósito y le dicen, Señor, yo quiero cumplir tu palabra, yo no quiero hacer lo que el mundo me diga, yo soy ciudadano del reino de los cielos y yo me acojo a tu enseñanza y espero en ti un trabajo que me permita trabajar 6 días y descansar el día del Señor para honrarte a ti. Y lo han logrado, y lo han conseguido, y tienen una buena vida, y no pierden su vida espiritual, y tienen ingreso. Un ejemplo claro, cuando mi hija, la que está viviendo en Canadá, estuvo aquí en Colombia, durante mucho tiempo ella dijo, no voy a aceptar trabajos que sean de domingo a domingo. Voy a buscar un trabajo que sea de lunes máximo a sábado, y el domingo lo dedico al Señor. Y lo consiguió. Y ella estuvo trabajando, y un buen empleo, y Dios le concedió esto. Y no solo a ella, conozco muchos otros creyentes que han orado en esa manera y que se han mantenido fuertes, firmes y estables en su convicción. Y Dios les respalda. También conozco algunos otros que han decidido decir, no, esto es así, esto es muy difícil, lo que me ofrecen es domingo a domingo, entonces tengo que tomarlo porque el recurso a mi casa tiene que llegar de alguna manera. Y entonces toman el trabajo domingo a domingo. Después de poco tiempo se dan cuenta de que han sido esclavizados, de que no están avanzando realmente en su vida espiritual y que el fruto de su trabajo no siempre es lo que ellos estaban esperando. Es más, el dolor es más lo que se pierde que lo que se gana. Si Dios dijo, hagamos todo en 6 días, Dios nos va a respaldar y nos va a dar el ingreso que nosotros necesitamos en esos 6 días, porque el otro es para honrarle a Él y para honrar su palabra. Y esto es parte de los mandamientos. Entonces, ahí está este consejo, ahí está el camino y la decisión cada uno de nosotros la tiene que tomar.
Pero el reino de los cielos se mueve bajo la perspectiva, de lo que Dios quiere. Y respecto al trabajo ya vimos una gran diferencia. En cuanto al conseguir las cosas, el fin justifica los medios en el mundo. El fin justifica los medios. Y hay mucha gente que trabaja bajo esa filosofía y vive bajo esa filosofía. ¿Qué tengo que alcanzar? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy a llegar? No importa lo que tenga que hacer, allá voy a llegar, sin importar si tengo que sacrificar moral, ética, familia, libertad, lo que sea. Y bajo el criterio del mundo, esto es así y así funciona. Hay personas que dicen, no, es que esto es trabajando todo el tiempo o esto es entregando lo que sea necesario, y lo hacen así y quieren vivir así. En el reino de los cielos es diferente. En el reino de los cielos dice Efesios 4:28, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Y aunque a primera vista no tendría nada que ver con el fin justifica los medios, sí tiene que ver. Porque hay muchas personas que simplemente le dicen, no, es que yo no tengo trabajo, me toca robar. Y entonces me toca conseguir mi dinero de esa manera. Y se hace, y lo hacen. No solamente robar en cuanto al ir y asaltar a una persona, sino también robar en muchos otros aspectos. Robar el tiempo, robar los elementos, muchas otras cosas. De manera que el Señor dice, no, nosotros no nos justificamos por los medios. Lo que yo voy a lograr no justifica lo que yo tenga que hacer. Aquí lo que tengo que hacer es confiar en Dios, creer en Dios, trabajar honrada y diligentemente 6 días para uno dedicárselo al Señor y tener que compartir con los que tienen necesidad, que también es un elemento importante dentro de el fin justifica los medios. ¿Por qué? Porque es que muchas personas dicen, no, en este momento yo no tengo nada, ¿qué voy a compartir si no tengo nada? Entonces, el fin, guardar mi integridad, guardar mi recurso, justifica el que yo no le dé a los demás. Mientras la palabra del Señor dice, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, sacudida, apretada y desbordante. Son diferentes las ópticas, son diferentes las culturas, son diferentes las usanzas en el reino de los cielos y aquí en la tierra. Y nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. De manera que es la manera en que nosotros tenemos que desenvolvernos. Tenemos que hacer esto. Otro, en cuanto al fin justifica los medios. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y con temor. ¿Qué diferencia pues hoy no hay esclavitud, pero qué diferencia frente a la actitud de los trabajadores, frente a sus jefes? Con reverencia, con respeto y con temor. Tenemos que trabajar con respeto hacia las personas que son nuestro jefe. Tenemos que trabajar con respeto, dice, y con integridad de corazón, como a Cristo. O sea, tenemos que trabajar como si estuviéramos trabajándole para Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciéndolo todo de corazón por la voluntad de Dios. Ahí hay una gran diferencia. Nosotros tenemos que trabajar como para Cristo, no como para los hombres. Y esto es parte de la cultura del reino de los cielos. Y eso cambia la perspectiva que yo tengo que tener frente a mi desenvolvimiento. Eso cambia la perspectiva, porque ya no me justifico yo, entonces, o por el bajo sueldo o por la escasez, sino que digo, Señor, voy a trabajar con excelencia, porque no lo hago para el hombre, lo hago para ti. Y eso es fundamental. Eso tiene que marcar nuestra vida y eso tiene que ser nuestra norma de conducta. Esa tiene que ser, para que nosotros podamos reflejar al Dios poderoso que tenemos en nuestro corazón. No podemos trabajar como todos los demás lo hacen, queriendo reflejar a un Cristo que no todo el mundo tiene en su corazón. Entonces tenemos que hacer las cosas diferentes. Esto es parte de la cultura del reino. Por eso somos nación santa, separados de... Y cuando nosotros nos movemos en la cultura de Dios, cuando nosotros hacemos las cosas como Dios nos dice, recibimos de Dios su favor,
su amor, su bondad y su misericordia. Y vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia. Mire que es importante, el dinero. ¿Cómo es la cultura del mundo frente al dinero? ¿Cómo es la cultura en el reino de los cielos frente al dinero? ¿Cómo es la óptica? ¿Cómo ve una persona del mundo natural el dinero? ¿Y cómo debe ver un hijo de Dios el dinero? Ahí hay una diferencia total. He colocado, o he buscado mejor, algunas frases de pensadores del mundo que nos dejan ver lo que es la filosofía del mundo respecto al dinero. Escucha algunas. Dice: aquellos que tienen medios piensan que lo más importante en la vida es el amor. Los pobres saben qué es el dinero. Fíjese la óptica de ellos. Los pobres saben qué es el dinero. Como quien dice, lo más importante es el dinero. Para usted no es importante cuando lo tiene, entonces ya usted se distrae en otras cosas que no son tan importantes. Pero cuando usted no lo tiene, entiende que eso es lo más importante. Otra frase. Estoy hablando de la filosofía del mundo, no se deje confundir. El deseo de dinero crece tanto como el dinero mismo. El dinero, venga de donde venga, huele bien. ¿Y cuántas personas viven bajo esa filosofía? No importa de dónde venga el dinero, huele bien. Lo importante es que llegó la provisión. Vamos a mirar ahorita si esto se compadece con la cultura en el reino de los cielos. Otra, no pongas tu interés en el dinero, pon tu dinero al interés. Usura. Y eso no es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, vamos a comparar esta cultura del mundo natural con la cultura del reino de los cielos. Dice en 1 Timoteo 6:10: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Diametralmente opuesto a lo que en el mundo se nos está enseñando. El dinero, venga de donde venga, huele bien. Lo más importante es el dinero. No, el Señor dice: no, Señor, el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Cuando nosotros codiciamos el dinero, cuando ponemos nuestros ojos, nuestros objetivos, nuestra mente, nos enfocamos en el dinero, dice que nos trae muchísimos dolores y que inclusive nos puede desviar de la fe. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. No se puede conjugar amor al dinero con amor a Dios. No se puede conjugar. Dice la palabra que nadie obedece a dos señores, nadie tiene dos señores. Y cuando usted ama el dinero, no está realmente dándole el lugar a Dios. Porque si usted le da el primer lugar a Dios, su objetivo no es el dinero. Y eso lo entiende bien aquel que tiene a Dios como primero en su corazón. El que no, dice: no, sí se puede, ahí están iguales, eso está a la par. No, primero Dios, sí, pero el dinero es importante. Claro que es importante para algunas cosas, pero Dios es nuestra fuente de provisión. Eso es claro. Proverbios 16:8. Más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. Fíjese que lo importante no es la cantidad que usted tenga. Lo importante también es de dónde viene, que sea justo el ingreso del dinero. Que no sea dinero mal habido, que no sea dinero que no huele a bien, podríamos decirlo de esa manera. Sino que es mejor tener poco con justicia, porque Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Testimonios de estos hay muchos. Durante mucho tiempo, el Señor nos pasó por momentos económicos difíciles y siempre nos sostuvo. Lo que estaba haciendo era preparando nuestro corazón para que nuestra confianza estuviera plenamente colocada en Él. Y siempre llegó a la puerta de nuestra casa alguien que iba de parte de Dios para llevar lo que nosotros necesitábamos. Ahora, aprender esto no es fácil, porque para muchos dice: wow, qué vida tan difícil, estar esperando que alguien venga y le traiga. Esa es una óptica. Y la otra óptica es: wow, qué difícil es aprender que yo tengo que depender de Dios. Y Dios utiliza, si quiere cuervos, si quiere hijos, lo que Él quiera, para traer el recurso que yo necesito de manos de Dios. Y cambiar esta mentalidad
La mentalidad del mundo, de decir que es que vivo de limosna, a la mentalidad del reino de los cielos, a entender en mi corazón que yo vivo por la provisión que Dios me da, no es fácil. En eso estoy de acuerdo con ustedes. No es fácil. Pero es absolutamente claro que nosotros tenemos que tener nuestro corazón pegado de Dios y no de los recursos, no del dinero. Es absolutamente claro. Miremos otra más. Proverbios 10, capítulo 10, verso 2. Las riquezas mal habidas no sirven para nada, pero la justicia libra de la muerte. Las riquezas mal habidas no sirven. Así usted ve a personas que continúan con las riquezas y que no los coge la justicia. No sirven para nada. Lo único que hacen es acostumbrar el corazón a la riqueza y se desvía de la fe. La riqueza mal habida no sirve, no es dinero que prospere. Habrá algunos que parecen prósperos, pero su fin es amargo. Y la gran mayoría, usted sabe, la gran mayoría no disfruta absolutamente nada de lo que tanto con esfuerzo mal habido, pero con esfuerzo trató de conseguir. Es el dinero a través de lo que Dios quiere, una riqueza a través del propósito de Dios, de la bendición de Dios, de la obediencia a Dios. Esto es fundamental. Ahora, miremos otro aspecto. Ya miramos el dinero. Es que el dinero es fundamental porque es que el mayor problema, el mayor miedo, el mayor obstáculo en la vida de una persona para crecer en la gracia, crecer en el Evangelio es el dinero. Desafortunadamente. Pero miremos otro respecto del liderazgo, porque es importante el liderazgo. Nosotros, todos nosotros, hemos sido llamados a ser luz en medio de tinieblas. Y cuando usted piensa en una luz que está alumbrando en medio de la oscuridad, usted dice, ahí hay un líder, una persona que muestra un camino, una persona que muestra un lugar, un punto donde todos tienen que ir a congregarse. En eso, en alguna manera, es liderazgo. Y nosotros somos eso, una luz en medio de la oscuridad. Por eso es importante que veamos este concepto de liderazgo. Porque somos nación santa. Somos real sacerdocio, estamos siendo llamados a mostrar la gloria de Dios. Dice, respecto del mundo, también frases de personas con filosofía terrenal del liderazgo. Muchas personas tienen poder, pero pocos tienen el poder para llegar a las personas. Estos son los verdaderos líderes. Otra frase. Aquel que no lucha por ser el mejor está condenado a estar dominado por aquellos que sí lo hacen. Y aunque si uno lo analiza, uno dice, oiga, pastor, pero ¿cómo así? ¿Usted no tiene que esforzarse por ser el mejor? Y naturalmente yo tendría que decirle, sí, claro que sí, por supuesto, tenemos que esforzarnos por hacer lo mejor que podamos. Pero viene a mi mente, cuando los dos discípulos del Señor estaban discutiendo, entre ellos decir, a ver, ¿cuál va a ser el mejor? ¿Cuál se va a sentar a la derecha y cuál se va a sentar a la izquierda? Y entonces me viene a la mente, ¿cuál va a ser el mejor? Y el Señor dice, eso no les corresponde a ustedes. Y respecto al liderazgo, el Señor en Mateo 20, 27 nos deja la claridad y la perspectiva clara del liderazgo bajo la óptica del reino de los cielos. Mateo 20, 27. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. En el reino de los cielos, el liderazgo es un liderazgo servidor, liderazgo de servicio. En el mundo es un liderazgo invertido, es un liderazgo de poder. Yo manejo con poder, con autoridad, por eso soy líder. En el reino de los cielos no. En el reino de los cielos vengo a servir. El Hijo de Dios vino a servir a cada uno de nosotros y no a ser servido. Y Él nos muestra el camino. Aquí hay grandes diferencias. Aquí hay grandes diferencias de lo que nosotros tenemos que entender y de lo que nosotros tenemos que hacer para cambiar nuestra manera de desenvolvernos en el reino de los cielos. Y cuando usted piensa de manera profunda en todo esto que estamos hablando, encuentra que hay cosas muy grandes que tenemos que transformar. Cosas muy grandes que tenemos que cambiar. En cada uno de estos aspectos, en el trabajo, en el fin justifica los medios, en el dinero, en el liderazgo, todos tenemos que cambiar muchas cosas de esto, porque todo tiene que ver con nuestra vida cotidiana.
Si yo enfoco el liderazgo simplemente a las masas, pues digo, oiga, pues como que me desubico. Pero es que usted es líder también en su casa. El jefe de casa, la mamá es líder, el hermano es líder del menor. Él es un ejemplo a seguir y no tiene que enseñorearse de su hermano para usar ese ejemplo específico, sino tiene que estar dispuesto a servir a que su hermano menor alcance lo que él ya alcanzó. Es una óptica bajo el reino de los cielos. Y sin embargo vemos muchas veces, aún en familias de creyentes, que como que el liderazgo es invertido. Es el que manipula, el que maneja, el que tiene el poder. Y se da muchísimo en esta sociedad todavía machista, desafortunadamente todavía machista, se da mucho el liderazgo mal entendido en el hombre y la mujer, en la cabeza del hogar. Por eso hay maltrato, por eso en este tiempo de pandemia, en donde estamos conviviendo a fuerza, entre comillas, con nuestros seres queridos, no debería ser a fuerza, debería ser por amor y con gusto. Entonces afloran las dificultades y los problemas. Y por eso escuchamos en los noticieros cómo la violencia intrafamiliar avanza, cómo el abuso de autoridad contra los menores avanza, cómo el abuso físico avanza. Porque no tenemos la cultura del reino de Dios. Yo soy líder, yo soy la cabeza, luego yo tengo que estar para servir a los demás. Eso es fundamental. Y si lo vemos en los otros aspectos que hemos estado analizando hoy, también tiene mucha aplicación en nuestra vida. Muchísima aplicación. ¿Qué actitud tengo yo frente al dinero? ¿Realmente estoy confiando en Dios como mi proveedor, como mi Señor, como mi Salvador? ¿Realmente estoy confiando en Él? ¿O estoy esperando verdaderamente es en las riquezas? ¿Estoy manejando adecuadamente el dinero? ¿Estoy entendiendo que Él es el soberano y entonces tengo que manejar las cosas conforme al propósito de Dios, no a mi propósito? ¿Estoy utilizando todas las cosas o estoy enfocándome a lograr los objetivos que yo quiero por encima de todo sin importar qué tenga que hacer? Todo esto es importante que nosotros lo miremos, porque todo esto tiene que ver con la manera en que nos desenvolvemos en el reino de los cielos. Y aunque he repetido y repetido y repetido, es un término que vamos a repetir durante mucho tiempo, esto es parte de la cultura. Yo le pido que no se canse. Dígale a Dios, Señor, no, que no me canse el término cultura, que el pastor está con cultura y cultura y cultura, que no me canse, que yo pueda entender claramente que todo esto es parte de la cultura. Ahora, que no se lo vivan diciendo usted es otra cosa, pero que usted obedece o que la cultura determina su conducta, pues eso está absolutamente claro. Que no nos lo digan, vuelvo y repito, es otra cosa, pero es la realidad. Entonces, como lo que queremos hacer es entender claramente que estamos en una guerra cultural y que lo que quieren cambiar son nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras creencias, nuestra conducta, y que es lo que ha venido haciendo la agenda progresista, es lo que ha venido haciendo, desplazando la cultura en nuestra vida. Fíjese que a través de los medios de prensa, a los medios de comunicación, ha ido desplazando la cultura que nosotros teníamos. Antes lo bueno era bueno, absolutamente claro. Ahora hay una gran penumbra entre lo bueno y lo malo, al punto de que hay héroes que son malos, pero que son los héroes y que salvan. ¿Ve? Entonces son personas malas con un propósito y un fin malo, malévolo, claramente malévolo, pero que resultan siendo salvadores en alguna manera de la humanidad. Y uno dice, oiga, pero no tiene nada de malo que una persona que, bueno, pues tiene problemas en su corazón y que no le gusta el bien, pero hizo un bien. ¿Y qué mal hay de eso? No, el problema no es qué mal hay de eso. El problema es que está metiendo en la mente, que está metiendo en el corazón de las personas el enemigo a través de esas enseñanzas. Porque empezamos a entender que uno puede ser malo y que hay elementos buenos dentro de su vida y que está bien ser malo. Hoy la mayoría de los héroes tienen rasgos oscuros y nosotros no nos damos cuenta que nos están acostumbrando a eso, a que la bondad tiene parte de oscuridad. Y según la palabra de Dios no es así. Hay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y esa mezcla, ese enroque espiritual
Ese cambio de posición, ese enroque espiritual es lo que están haciendo y nosotros no podemos caer en esa trampa. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Ojo con cambiarlo. Y nosotros tenemos que pensar en eso. Entonces, todos estos tópicos tienen mucho que ver con nuestra vida, tienen mucho que ver con nuestro desenvolvimiento adecuado en el reino de Dios, porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Ahora, ¿estamos hablando de salvación profunda en alguna manera? No siempre. ¿A qué me refiero con este no siempre? Ojo, no se deje confundir. Que nosotros somos salvos. ¿Por qué? Por fe en Jesucristo. Pero de la manera en que nosotros vivamos aquí en la tierra, que nos desenvolvamos en la cultura del reino adecuadamente, en la cultura, hace que nosotros tengamos una vida abundante o no tengamos una vida abundante. No estoy hablando de las personas que viven en pecado, que el pecado es un sistema de vida en ellos y que dicen que son creyentes. Eso no estoy hablando de eso. Estoy hablando de nosotros que ocasionalmente, inadvertidamente, muchas veces pecamos o que algunas costumbres de nosotros no están alineadas con la cultura del reino de los cielos. Eso es diferente. No vivimos plenamente, no tenemos la vida abundante que Dios trajo a nosotros a través de Cristo porque nos falta meternos en la cultura, en el saber desenvolvernos, en el movernos dentro del reino de los cielos de manera adecuada. Y de eso se trata todo este tiempo de sermones de cultura del reino. Que cuando nosotros lo conozcamos bien, podamos vivir y podamos decir, Señor, sí, gracias, porque ya entiendo cuál es esa vida abundante que tú tienes para mí. En todos los sentidos, no solamente económico, en todos los sentidos. Vida abundante. Hay otros aspectos que son bien diferentes en cuanto a la cultura en el mundo y en cuanto a la cultura en el reino de los cielos. Y aunque parece trivial, o aunque parece de poca importancia, créame que tiene importancia, y es el concepto de la belleza. Porque por ahí andamos hiriendo a las personas, viendo mal a la gente, de pronto rechazando o de pronto dejándonos llevar por emociones por el concepto de belleza bajo el mundo, en vez de ver la belleza bajo el concepto de lo que Dios tiene para nosotros. Y créame, o no, pero yo se lo digo y sé lo que le estoy diciendo, muchas decisiones importantes en la vida de las personas se toman bajo el concepto de belleza. Bajo lo que a nosotros nos parece bello, pero al reino de Dios puede no parecerle tan bello. Miremos el concepto de belleza. Frases que se dicen también en el mundo. La belleza es un privilegio, pero no de todos. Y esto nos puede causar risa, pero resulta que bajo esta filosofía estamos diciéndole a la obra de Dios, a lo que Dios hizo y declaró, todo es bueno, y la palabra dice que Dios hizo obras que nosotros somos hechura maravillosa de Dios. Le estamos diciendo, no, Dios, tú te equivocaste, no todo es bello, no todo es bueno, no todo es como tú crees que lo hiciste. Y estamos poniendo en duda, en alguna manera, este concepto de lo que Dios creó como todo bueno. ¿Y esto sería importante? Claro que es muy importante, porque estamos hablando de la creación de Dios. Estamos hablando de lo que Dios ha hecho en las personas. Y podemos ofender profundamente a una persona por un criterio como ese. Esta otra frase. La belleza tiene un límite. La fealdad, no. Igual. Puede ser hilarante. Pero la verdad no corresponde a lo que Dios quiere. No corresponde a lo que Dios dice en su palabra. La belleza es efímera, pero las siliconas son eternas. Y esto es una filosofía de vida que hoy día ha llevado a la muerte a muchas personas. Y eso tiene raíces profundas dentro del corazón de las personas. La falta de aceptación. Y si nosotros no nos aceptamos, no estamos aceptando a Dios, porque somos hechos por Dios. Eso tiene mucha tela de donde cortar. No se trata solamente de que no, es que yo quiero hacer un retoque en mi vida. Pastor, entonces eso es pecado. No, yo no le estoy diciendo en este momento eso es pecado. Le estoy diciendo, ojo, porque bajo esa filosofía, entonces no te aceptas, no te amas. Y si no te amas, no amas a Dios. Porque si no amamos al que vemos, ¿cómo decimos que amamos al que no vemos?
Y en este caso, si no amamos al que vemos, yo mismo, si no me amo yo mismo que me puedo ver, pues tampoco puedo decir que amo al que no veo, a Dios. ¿Ve? Es importante. ¿Qué dice Dios frente a la belleza? Proverbios 11:22. Se lo voy a leer en Reina Valera. Dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Fíjese qué gran diferencia entre la hermosura. Una cosa es la hermosura física y otra cosa es la belleza para Dios. Dice, como zarcillo de oro, algo muy lindo, hermoso, en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa, pero apartada de razón. O sea, la belleza está íntimamente ligada para Dios a la sabiduría, a tener a Cristo en su corazón. Avancemos y verá. Primera de Pedro 3, versos 3 y 4. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esa sí que tiene mucho valor delante de Dios. Ojo con esto, porque yo sé que muchas decisiones se han tomado con base en el concepto de belleza humana y no en el concepto de belleza de Dios. Para muchas cosas, no solamente para elegir pareja, para muchas otras cosas. Entonces es importante que nosotros tengamos claro esto. Ahora, cuando el Señor dice nosotros somos real sacerdocio, nación santa, nos habla de un propósito que Dios tiene. Nos dice, mire, yo quiero que usted involucre todos estos elementos culturales en su vida, que usted aprenda a desenvolverse dentro del reino de los cielos, que usted camine con libertad en el reino de los cielos, que usted obtenga todo el favor de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hablar, llevar las buenas nuevas, dice, para que proclamen las obras de aquel que los sacó de las tinieblas a la luz admirable. Todo esto tiene un propósito. Y si yo no encajo dentro del mover en el reino de los cielos, pues el propósito no se cumple. ¿Qué propósito es? Primera de Pedro 2:9. Ya lo leímos cuando empezamos. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Para qué le pertenecemos? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estamos llamados a proclamar las obras de Dios. Pero una parte fundamental para poder proclamar de manera adecuada las obras maravillosas que Dios ha hecho es sabernos mover, tener claridad mental, tener en nuestro corazón en la raíz de la cultura en el reino y expresarlo a través de nuestra voluntad. Movernos adecuadamente en el reino de los cielos nos permite a nosotros contar, proclamar, hablar, muchas veces decir sin hablar, mostrar la gloria de Dios. Eso nos corresponde. Para eso es que el Señor dice, quiero que te muevas, para eso te llamé sacerdocio real, para eso te hice nación santa, para que cuentes las buenas nuevas que yo he hecho en tu vida. En 2 de Timoteo 3:17 es la culminación del verso que dice, y toda la escritura es útil para redarguir, para enseñar, para corregir. Dice, a fin de que, verso 17, 3:17, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Nosotros debemos movernos en el reino de los cielos para toda buena obra. Debemos capacitarnos para hacer las buenas obras que Dios determinó de antemano, dice en otra parte de la Escritura. Y en Juan 15:8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes llevan o cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Dios quiere que nosotros podamos mostrar su gloria. Dios quiere que nosotros podamos caminar bien dentro del reino de los cielos para llevar su gloria a las naciones. No en vano el Señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Pero Dios necesita hombres y mujeres, guerreros valientes, que caminen
con integridad dentro del reino, para que cuando vayan a las puertas del infierno, ellas caigan y no prevalezcan, y podamos traer, arrebatar, permitir que Dios arrebate a través de nosotros almas de la oscuridad y las coloque en la luz admirable. Esto, iglesia, es importante. Por favor, medite usted. Si ha tomado notas, medite. Si no ha tomado notas, bien, piense nuevamente. Todo esto es importante, que nosotros verdaderamente nos podamos mover dentro de lo que Dios quiere, que nosotros nos sepamos desenvolver como ciudadanos del reino de los cielos. Es fundamental para tener una buena vida aquí en la tierra y para cumplir el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros también aquí en la tierra. De manera que les dejo esta inquietud, este reto, este es tiempo de retos, les dejo este reto de que empecemos a involucrar todos estos elementos del reino de los cielos en nuestra vida y empecemos a vivir verdaderamente como Dios quiere que nosotros vivamos, que nos desenvolvamos correctamente en el reino de los cielos. Amén. Ahora, si hay personas que han escuchado la prédica o que por primera vez escuchan la palabra de Dios o por primera vez se acercan a esta predicación a través de las redes sociales y han sentido inquietud en su corazón y quieren entregarle su vida a Dios y quieren decir: sí, Señor, yo también quiero ser ciudadano del reino de los cielos. Yo también he vivido la desilusión o el sinsabor de tener las metas equivocadas respecto al dinero, o yo también he sufrido en mi propia carne el hecho de dejar que el fin justifique los medios. Me he equivocado y me ha causado dolor y yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Si usted quiere entregar su vida a Cristo, yo le invito a que allí donde esté, yo le pueda guiar en una oración que usted va a repetir conmigo, pero la va a hacer propia, se va a apropiar de esta oración en su corazón y la va a decir para que hoy su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 1, versos 10 al 12, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, mire, dos condiciones: recibirlo y creer en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto es lo que nosotros llamamos la confesión de fe. Declarar con el corazón, declarar con la boca, creyendo en el corazón que Jesucristo es Dios, que murió por nosotros y resucitó para darnos salvación y vida eterna. Entonces lo invito a que haga esta sencilla oración conmigo y tenga claridad de que Dios va a poner su nombre en el libro de la vida. Repita conmigo: Padre Celestial, te doy gracias, porque hoy he reconocido que Jesucristo es el único Salvador, que fue a la cruz por mí, que entregó su vida para que yo tenga salvación y vida eterna. Abro las puertas de mi corazón y te pido, Señor, que entres a mi corazón y permanezcas ahí y hagas de mí una nueva criatura. Gracias, Señor, por perdonarme, por limpiarme y por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, por favor, déjennoslo saber. Escríbanos. Al final, vuelvo y repito, aparecerán las redes sociales de la iglesia. Déjennoslo saber para ponernos en contacto con ustedes y seguir orando, clamando y sirviéndole en la medida en que ustedes permitan que nosotros les sirvamos. Amén. Iglesia, vamos entonces ahora a la cena del Señor. Como todos los domingos vamos a celebrar la cena del Señor. Espero usted traiga de su casa el vino en la nevera. Usted ya sabe cómo prepararlo, el pan. Y vamos a celebrar juntos la cena del Señor. Mientras yo leo de la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, versos 23 en adelante, revise su corazón y pídele a Dios perdón por todas aquellas actitudes incorrectas que haya tenido en su vida, por todos aquellos pecados, claramente, que haya tenido. Y dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice la palabra: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí.
De la misma manera, después de cenar, toma la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Padre, te damos gracias por el pan y por el vino, Señor, que son símbolo de tu cuerpo y de tu sangre. Gracias, Dios y Rey, porque tu cuerpo fue entregado en lugar del nuestro, fue puesto en el madero, fue colgado en la cruz. Ese castigo lo merecíamos nosotros. Y tu sangre se derramó para pagar el precio. Tu sangre satisfizo la justicia de Dios. Hoy por eso nosotros podemos venir a tu presencia a celebrar este tiempo, esta cena, esta reunión espiritual contigo. Y decirte, Señor, que seguirás siendo nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, y que nosotros seguiremos siendo tu pueblo, tu sacerdocio real, tu nación santa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar la cena. Bueno, iglesia, vamos entonces ahora a orar por los diezmos y las ofrendas y vamos a cerrar con la bendición sacerdotal. Oremos por los diezmos y las ofrendas, no sin antes decirle lo que todos los domingos lo digo, pero está en mi corazón. Y es darle gracias a Dios por la vida de todos ustedes, los que siguen apoyando el Evangelio, los que siguen apoyando esta obra. Gracias a ustedes podemos tener el templo en funcionamiento. No lo tenemos abierto porque no lo podemos tener abierto, pero lo tenemos funcionando. Y cuando se abran los templos, podemos volver a este lugar, a alabar a Dios, a aclamar a Dios y a darle gracias a Dios por todo lo que hizo en nuestra vida. Entonces, gracias por apoyarnos y gracias porque cuando usted apoya el Evangelio, gracias a Dios me refiero, cuando usted apoya el Evangelio, dice la palabra del Señor que Él le suple todas sus necesidades conforme a las riquezas que tiene en gloria en Cristo Jesús. Entonces, gracias. Vamos a orar. Padre, te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor, por porque puedo levantar, Señor, como sacrificio de aroma grato para ti, el diezmo y la ofrenda de todos mis hermanos que lo están haciendo. Y gracias porque puedo decirte, como dice tu palabra, y pruébenme en esto, papito, yo sí quiero probar cómo sobre la vida de ellos derramas bendición, cómo sobre la vida de ellos reprendes al devorador para que no venga a matar, a robar y destruir, cómo sobre la vida de ellos abre las compuertas del cielo y derramas, de manera literal, derramas bendición hasta que sobre y abunde. Que cada uno de ellos pueda ver, Señor, que su alacena está a reventar de lo llena. Que cada uno pueda de ellos ver, Señor, que en su mesa no falta el alimento. Que cada uno de ellos pueda ver, Señor, cómo tú con tu Espíritu Santo transformas su vida. Bendice sus hijos, bendice su caminar en el campo, en la ciudad. Les acompañes por donde quiera que vayan, porque esta es tu promesa y tu palabra. Y Señor, haces de ellos, Señor, una nación encantadora, o sea, una nación que agrada, una nación que muestra tu gloria, bendito Dios y Rey. Gracias, Padre poderoso, Señor. Gracias porque tú sustentas, Señor, tu templo a través de tus hijos y a través de tu gracia poderosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, nos vamos a despedir ahora con la bendición sacerdotal, la de todos los domingos. Esta es la parte favorita en alguna manera mía, porque es que son palabras que Dios ordena que nosotros le entreguemos al pueblo, y son palabras que se cumplen literalmente en la vida de cada uno de nosotros. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Padre, gracias por bendecirnos grandemente. Gracias por estas palabras que encierran todo lo que nosotros necesitamos para caminar y para recibir lo que tú quieres que recibamos. Gracias por bendecirnos, lo digo una vez más. Y gracias, Señor, porque entendemos y creemos que lo que tú bendices, bendecido se queda en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Iglesia, gracias por estarnos acompañando. Dios les bendiga. Por favor, recuerden, el miércoles tenemos oración. Los jueves se reúnen las olivas, mujeres hermosas, ungidas, que se edifican su vida en Dios. El viernes cada 15 días nos reunimos los hombres de reino y los sábados se reúnen los jóvenes adultos. Por favor, únase a las reuniones de edificación de la iglesia. En esa medida su vida también va a estar creciendo. Y apoyemos en oración la iglesia infantil, apoyemos también la vigilia nacional que próximamente vendrá la convocatoria para que Dios transforme esta ciudad y este país. Que Dios les bendiga. Thank you.